Antes de que se me olvide, les voy a decir rápidamente que estamos con el psiquiatra José Vitrán, uno de los fundadores de la Fundación NEPSI, que es la Fundación de Neuropsiquiátrica de Santiago, y con la doctora también psiquiatra Tania Quesada, que es la coordinadora del programa neurocognitivo de NEPSI. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muy buenos días. Oye, hoy vamos a hablar de la memoria y del terror que tenemos a perder la memoria. Ante el mínimo olvido aparece ese fantasma. ¿Por qué tanto miedo, José, tenemos a eso? ¿Todo el mundo hace lo mismo? Hay probablemente muchas razones, pero se me ocurre rápidamente decirte que la gente malinterpreta con frecuencia un olvido y cree que está perdiendo la memoria. La gente con mucha frecuencia ha visto, porque una de cada 100 personas probablemente tiene Alzheimer en Chile, ha visto a alguien perderse, ¿no? Perder toda su identidad. Y es terrible. Entonces, cualquier fenómeno de amnesia o de problemas de recordar, de que ya no tengo la memoria de antes, a lo mejor me conecta y pienso yo, ¿cuánta gente nos dice en la consulta todo el tiempo? Yo creo que me está dando, no tendré Alzheimer, no, yo creo que me está dando alguna forma de... Entonces, hay mucho miedo, por una parte. Y por otra parte, tiene algún sentido tener miedo a perder la memoria, ¿no? Porque después de todo, la memoria es nuestra identidad, es nuestra historia, es nuestra biografía, es quienes somos. Si perdemos la memoria, dejamos de ser nosotros mismos. Absolutamente. Ahora, doctora, ¿hay una diferencia entre el olvido y la pérdida de memoria? Sí, o sea, lo que pasa es que mucha gente se centra demasiado en los olvidos, pero yo diría, ya cuando alguien se olvida grotescamente, como una forma amnésica, no reconoce a su hijo, no reconoce, eso ya es muy crónico. Yo me iría mucho más antes, que la memoria es un proceso, es algo dinámico, que todo el tiempo lo estamos haciendo. Yo cuando doy la atención a alguien, estoy guardando en mi memoria, y mi memoria se queda ahí, bueno, luego se convierte en memoria a largo plazo, pero como que siempre nos focalizamos en la memoria a largo plazo. Entonces, usualmente en las demencias, lo que se afecta prioritariamente al principio son más cosas más sutiles, como quizás la abuelita se pone apática, se confunde un poco, se pierde, o deja de organizarse bien. Entonces hay cosas más sutiles como la jerarquización de las actividades, lo que se hace, lo que se deja de hacer, que tendría uno que tomar más en cuenta, que son más sutiles al inicio, que ya cuando es la amnesia, lo más grave, que se olvidan las cosas. Uh-huh. Ahora, ¿la memoria tiene una capacidad finita? Sí. Tiene una capacidad finita, es más, la de corto plazo, uno puede tener hasta 9 caracteres en la memoria del corto plazo, que yo puedo, es como en una computadora puedo tener hasta 9 archivos abiertos, ¿no? No más, uno dice puedo mucho más, y también tengo capacidad de almacenaje, ¿no? Se cree que aproximadamente como 300,000 vivencias uno puede tener en la memoria, otras cosas se van a olvidar, uno olvida. Uh-huh. ¿No? En el proceso de la memoria uno va olvidando, uno no se acuerda de todo siempre. Ahora, quizás es importante, José, Cecilia, lo que decía Tania, ¿no? De que uno por memoria entiende solamente el recuerdo de algo, de un evento, y no piensa que también es memoria, por ejemplo, que yo sé cómo lavarme los dientes. Yo no tengo que preguntarme cómo me voy a lavar los dientes hoy día, sé cómo hacerlo, lo tengo en mi memoria, sé cómo manejar, sé que son memorias más ejecutivas, también es memoria. Uh-huh. Y a lo mejor son funciones que pueden ser ejecutivas, que se van a sutilmente dañar incluso antes de que yo muestre olvidos gruesos, como de repente desconocer a alguien que conozco. Claro, pero esa es la diferencia. ¿Cuál es un olvido grueso y cuál es un olvido que no debería preocuparnos demasiado? A ver, por ejemplo, me quiero acordar del nombre de un actor, y no me acuerdo. Ay, ¿cómo se llamaba este tipo? Lo tengo acá en la mente y no me acuerdo durante todo un día. Ay, ¿por qué ese olvido? Es que en el proceso de recuperación, por ejemplo, de la memoria, ahí el estrés, por ejemplo, el autoexigirse mucho, uno, tengo que acordarme, es a que uno focaliza y uno pierde la capacidad de traer otra información. Entonces uno sale, por ejemplo, y se da una vuelta, vuelve y se acuerda el nombre. Uh-huh. Eso es normal. Eso se recupera, eso es parte del proceso. Ahora, también está el tema de decirle a alguien, no, que es muy volado, se le olvidan las cosas, se le olvidó la llave del auto, o perdió la billetera, una especie de desconcentración también, y se le olvidan muchas cosas. Hay personas que tienen mejor memoria que otros. Sin duda que hay gente que tiene, como cualquier otra función y órgano, entre los seres humanos tenemos un amplio rango, ¿no es cierto? Hay quienes pueden ser portentos en la memoria, hay gente que concursa, digamos, por eso, sí. Y gente que efectivamente tiene una memoria más discreta y que incluso si no la ejercita, si no la usa, también puede profundizar aquella dificultad.
Por otra parte, hay mucha gente que le va a llamar memoria a lo que tú acabas de mencionar, Cecilia, que son registro de cosas. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo puse? Ella me lo dijo, yo lo olvidé. Pero eso no es que el disco duro borró una información que estaba ahí, que estaba claramente instalada y yo la perdí, como sería el caso de una enfermedad cortical que se llama, ¿no? O demencia, una enfermedad de la memoria. Sino que más bien, a lo mejor nunca quedó escrito en el disco duro. Yo no le presté tanta atención a dónde dejé aquello, donde me dijeron que nos juntaríamos, a qué hora dijeron, a qué hora fue, porque no lo registré. Y eso más tiene que ver probablemente con fenómenos atencionales, que se confunden muchas veces. La gente dice, estoy con mala memoria porque está a lo mejor mucho más distraído, que no es lo mismo que estar con una enfermedad o un problema en la memoria. Sí, es un problema estar muy distraído, algunos lo podemos tener crónicamente, con el déficit atencional, por ejemplo, o alguien podría estar con una especie de síndrome desatencional más o menos circunscrito a un tiempo porque estoy más estresado, más tironeado. Hay muchas cosas que pueden provocar que la atención falle más. Doctora, ¿y cuándo de verdad tenemos que preocuparnos? Bueno, cuando uno ya tiene que preocuparse primero, al principio genera mucha angustia la pérdida de la memoria. Los pacientes vienen muy preocupados. Y es cuando hay una amnesia, o sea, yo literalmente tengo pérdida de la memoria, especialmente de lo que aprendí al corto plazo. Hoy día aprendí algo, a cocinar algo y mañana no me acuerdo nada del proceso que yo aprendí. Y eso se tiene que sumar a otras cosas, problemas de lenguaje, por ejemplo, no me acuerdo palabras que yo siempre manejo. También otros problemas como de la emocionalidad. Yo me afecto muy rápidamente, me pierdo en el metro y antes pedía ayuda, ahora me descontrolo completamente, no sé qué hacer, no tengo herramientas para manejar una situación que a todos nos puede pasar, perdernos en el metro. Y se suman más otras situaciones, no solamente la memoria, sino algo en el lenguaje, en el juicio, en el pensar. ¿En el juicio cómo es? Por ejemplo, cuando las personas empiezan ya a pensar, no sé, se me perdió algo, alguien me lo quitó. No, yo lo dejé aquí, alguien me lo quitó, puede ser que me estén robando, me están escondiendo las cosas y todo, pero ¿tú estás seguro? Sí, estoy seguro. Pues porque uno enjuicia, puede haber olvidado, quizás no lo guarde en el cajón, quizás lo deje en otro lado, uno pregunta a otras personas, ya uno tiene que consultar. Ahora, en ese momento hay que consultar, pero a todo esto, ¿para qué consultar si no tiene arreglo cuando uno la enfermedad de la pérdida de la memoria, según tengo entendido, José? Bueno, algunos parece que somos más escépticos que otros. Yo creo que las enfermedades de la memoria, el daño irreversible a la memoria no tiene arreglo. Eso es lo que creo yo. Yo no soy un especialista en memoria, sin embargo, uno ve el uso de los fármacos que hay, y son muchos, algunos son muy caros también, que están dados para justamente los problemas de memoria, y uno ve que no hay una recuperación de la memoria. Lo que puede haber a veces, ¿no es cierto?, es una lentificación de un proceso, un periodo que puede andar un poco mejor, pero el curso deteriorante de una enfermedad de la memoria uno ve que no se interrumpe con nada. En ese sentido, uno como psicofarmacólogo podría decir, no tiene arreglo. Cuando la memoria se daña en forma de decir, no tiene arreglo. Ahora probablemente la doctora va a estar en desacuerdo conmigo porque hay cosas que se pueden hacer, sin duda. Sí, por supuesto. Yo creo que desde el punto de vista farmacológico quizás estamos todavía en pañales y no se ha logrado demostrar mayor eficiencia en los fármacos. Pero desde el punto de vista de detección precoz, tanto para el paciente como para que se planifique su futuro, porque es una enfermedad progresiva. Entonces tiene que pensar qué va a hacer de su futuro, cómo va a manejar su familia, cuál es el futuro de su esposa, su esposo. Y también la propia familia, prepararse entre hermanos, familiares, para cuidar a la persona que potencialmente va a necesitar. A ver, una detección precoz. ¿Le ha pasado, doctora, de tener una paciente que usted le tenga que anunciar, mira, esto es un comienzo de Alzheimer? Lamentablemente sí, y la reacción debe ser catastrófica. Mejor dicho, uno queda en shock porque la gente tampoco entiende. La gente asocia mayoritariamente la demencia con el Alzheimer y obviamente hay películas ahora que han ayudado mucho al entendimiento de los procesos, que no es agudo, que es algo progresivo, que dura el Alzheimer, por ejemplo, en promedio entre 4 a 15 años de evolución, hasta 25 en algunos casos. Pero uno tiene que saber que hay factores de riesgo, pero hay factores que uno puede. Por ejemplo,
yo le diría a las personas, antes de diagnosticarles, que eso es, uno podría tener lo que se llama una carga cognitiva, estudiar, leer, dedicarse, hacer cosas nuevas, arriesgarse a aprender cosas nuevas, no solamente hacer, sino luego de hacerlas reflexionar, decir, ¿qué saco de bueno, de malo? Explorar otras cosas. Yo soy extranjera, yo siempre digo, conozca otras formas de cocinar arroz, señora. No, claro, yo le digo, aprenda a hacer arroz con curry, arroz, explore otras cosas, arriésguese y eso va directamente. Todo lo que tú le des atención va a ir a la memoria después. Unas cosas quedarán, otras no, pero la puerta de entrada es la atención. Haga cosas diferentes, aprende idiomas, siempre, nunca es tarde, nunca permita que le digan que no haga algo. Nunca es tarde. Aprende un idioma, conozca otra gente, otras culturas, salga, haga otras actividades desde lo físico y duerma bien. Eso es lo que uno le diría, protejamos el cerebro, duerma y así bien. El proceso va a ser más lento. ¿Ah? No solamente, Cecilia, a lo que apunta la doctora también es el hecho de que cuando ocurra a lo mejor que comienza el proceso, es distinto partir con una tremenda cuenta en el banco, claro, una tremenda cuenta de mucho conocimiento, de mucha aptitud, de mucho saber, digamos, que me va a permitir tener un armamentarium. Y uno se da cuenta cuando hay alguien que está mucho mejor preparado y comienza su demencia, a lo mejor va a reemplazar palabras, va a reemplazar conceptos, se las va a ingeniar, va a tener mucho mayor cintura para poder ir viviendo un proceso más suave, menos traumático. El individuo muy básico, muy sencillo, que no exploró, que no conoció, que por supuesto que rápidamente queda discapacitado, mucho más discapacitado, ¿se entiende? Estamos conversando con la psiquiatra Tania Quesada, que es coordinadora del programa neurocognitivo de Nepsis, que es la fundación, ¿no es cierto?, que creó el doctor José Vitrán, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Y a propósito de medicamentos que hablabas hace un ratito, ¿hay medicamentos que provocan pérdida de la memoria? Sí, hay medicamentos que pueden, y algunos se hicieron muy famosos cuando surgieron las benzodiazepinas, por ejemplo, de corta acción, que clásicamente se llamó el síndrome, se le dio el nombre de uno de ellos, ¿no? Un síndrome amnésico, por ejemplo, de alguien que se tomaba una benzodiazepina para viajar en avión y llegaba al otro lado y tenía un borrón enorme de no poder recordar absolutamente nada de todo un lapso de tiempo. Sí. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un efecto que es farmacológico, y las benzodiazepinas y algunos otros fármacos pueden provocar ese tipo. Sí, claro, y sobre todo en dosis más altas. Y también podríamos decir que alguien que consume benzodiazepina, a lo mejor fuera de prescripción o en cantidades inadecuadas, funciona con una su función amnésica o de memoria es un poco más mala que la que tiene una persona. ¿Pero es reversible? Sí, en esos casos es reversible. Hay estudios controversiales respecto del efecto crónico. Sí. Los hay, ¿no? Los hay porque además, ¿qué significa cuando uno lleva 30 años a lo mejor con una memoria más deteriorada producto de los fármacos que consumo y después me los saco? No voy a pretender, ¿no es cierto?, recuperar todo lo que no usé durante 20 o 30 años. Es decir, es probable que haya un efecto. Ahora, distinto es que alguien necesita tomar un Rabotril, un clonazepam para estar un poco menos angustiado o para calmarse en la noche, lo que fuera, y que entonces el efecto que sí pudiera tener sobre la memoria mientras lo consumo no es algo que debiera alarmarnos, ¿no es cierto? No por eso no podemos consumir, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son fármacos tremendamente valiosos para el tema de la angustia. El alcohol actúa muy parecido. El apagón de tele que hablan los muchachos hoy día, ¿no es cierto?, con grandes consumos, eso es un efecto claramente de pérdida total de la memoria producto de una sustancia. José Vitrán, a propósito de consecuencias de los medicamentos, me estaba acordando del caso de Carla Valero, que fue sorprendida intentando robar una casaca, una parca en una tienda, y ella dijo que eso se debía a los medicamentos que estaba tomando por indicación de su psiquiatra, incluso dio los nombres de los medicamentos, y que a eso le echó la culpa. ¿Qué sería en ese caso? ¿Ante qué estaba? Casi como que hice eso, pero no me acuerdo lo que hice, o no sé por qué lo hice. No está dentro del perfil de efectos colaterales habituales de los fármacos que en cuestión se han mencionado. Se trata de olanzapina, que es un neuroléptico atípico, y oxcarbazepina, que es un anticonvulsivante, un fármaco que se usa para la epilepsia, pero que también ambos dos
siendo de familias distintas, pueden ser utilizados como estabilizadores del ánimo y aportan en ese ámbito, uno más que otro. La olanzapina es un fármaco muy, muy valioso, digamos, como tranquilizante mayor, como neuroléptico antipsicótico y también como estabilizador del ánimo. Dentro de su perfil de efectos colaterales, que los hay, los tienen, no me parece de ninguna relevancia la posibilidad, por ejemplo, de tener periodos de pérdida de memoria delimitados en un tiempo, etcétera, etcétera. La olanzapina produce sueño, la olanzapina puede producir aumento de peso, cambios metabólicos, ¿no? Pero no vemos en la práctica nosotros, y no está descrito dentro de los frecuentes, ni siquiera de los raros, una cosa como la que me estás planteando, ¿no es cierto? Que alguien tenga un bloqueo, un periodo de amnesia completo producto de tomar esta remedio. Ahora, ojo que uno puede tomar remedios por diversas causas. Yo no conozco para nada el caso de Carla Valero, pero a veces estos fármacos pueden ser usados, por ejemplo, para trastornos anímicos, con frecuencia. Y hay trastornos anímicos, sin duda, que pueden llevar a una persona, producto del trastorno, no del fármaco, pueden llevar a una persona a actuar con mayor impulsividad, por ejemplo, a actuar con cierto nivel de descontrol. Ahora, por supuesto que uno esperaría en un caso como ese que muchos elementos del descontrol fueran evidentes, porque si el único descontrol es, por ejemplo, la acción misma por la cual fue sorprendida, y todo lo demás es muy controlado, y hay una actitud discreta, apropiada, pausada, etcétera, es muy poco probable que también se trate de algo como eso. Ahora, volviendo al tema de la memoria, que era lo que nos convocaba, no me quiero olvidar de esto. La pérdida de memoria, o cuando hay una enfermedad que afecta a la memoria, ¿es solo el Alzheimer o hay otras? Las demencias se ¿Y qué diferencia tienen? Claro, las demencias se clasifican en degenerativas y no degenerativas. Las degenerativas es algo así como lo que estábamos hablando de que no hay vuelta, ¿no? Entonces, esas tenemos el Alzheimer, la enfermedad de frontal, la demencia frontotemporal, perdón. Tenemos la enfermedad de Lewis y las recuperativas, o digamos las no degenerativas, que usualmente pueden ser recuperativas, pueden ser estas breves, que yo diría que como lo que si quisiera acotar con este caso de la señora Valero, es que hay cosas que uno puede hacer automáticamente porque estoy con problemas de memoria, que son cosas automáticas que uno no se acuerda, los pacientes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los déficits vitamínicos, tenemos el alcoholismo, tenemos tumores, tenemos los post-TEC, lo que recién murió este famoso boxeador Mohamed Ali. Él tuvo una demencia parkinsoniana post tantos golpes que recibió, etcétera. Entonces eso potencialmente puede ser recuperables, algunos, otros no. Y las demencias degenerativas, obviamente eso no se ha encontrado todavía tratamiento, se está trabajando mucho en eso. Y el Alzheimer es lejos lo más frecuente que hay dentro de la lleva absolutamente, de alta frecuencia. Doctora, yo entiendo que hoy día, incluso en Estados Unidos, se habla de que hay una cierta edad que ya no es tan alta como lo era antes, en donde es tan normal tener Alzheimer como no tenerlo, y entiendo que eso... ¡Qué horror! 50, sí. Se cree que más o menos desde los 60, tener más de 65 años ya es un factor de riesgo. Y desde los 85 años se ha asociado que en Estados Unidos hay estudios del 50% de pacientes, de adultos de 85 años tengan Alzheimer. Ahora, si tenemos en cuenta que cada vez vivimos más años, entonces vamos a convivir con más cantidad de personas con esa patología. ¿Qué hacer como sociedad y como familia y como acompañantes? No es fácil, porque además hay cuadros de Alzheimer también agresivos, ¿no? Sin duda. Yo creo que aquí esto es un tema obviamente de salud pública y es un tema sociológico, porque efectivamente nosotros probablemente no estábamos hechos para vivir 90, 95. Yo pienso hoy día cuántos pacientes tengo yo que sus padres llegan a los 100 años y pasan los 100 años. Eso no ocurría hace 30 años atrás. Hoy día está ocurriendo. Entonces, como sociedad, como humanidad, tenemos que pensar que la conformación del grupo, de nuestro colectivo va a cambiar significativamente, está cambiando. Vamos a tener que lidiar y prepararnos como familias, etcétera, para lidiar con el hecho de que nuestros seres queridos, cuando estén muy viejos, van a morir, entre comillas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista mental, antes de que muera, antes de que expiren, antes de que termine su cuerpo de vivir. Y eso es una situación que puede ser motivo de gran angustia, puede ser vivido con gran desesperación, o bien podemos comenzar
a prepararnos. Todas las familias tenemos que pensar que nuestros seres adultos mayores pueden llegar perfectamente a las edades en las cuales va a ser más probable que tengan Alzheimer a que no lo tengan. Y por lo tanto es absurdo que no nos estemos preparando para pensar que sí, que nuestros abuelitos van a probablemente sufrir alguna forma de demencia y van a necesitar de nuestra ayuda, de la ayuda de la sociedad, y digo de la sociedad porque esto de ayudar al abuelito o al padre que se demencia, muchas veces si se hace sin los cuidados que corresponden, sin la preparación que corresponde, sin la consultoría que de repente requieren, vamos a tener que los cuidadores van a sufrir las consecuencias, y tenemos mucha gente de edad media viviendo las depresiones del cuidador. Es todo un síndrome hoy día descrito, ¿no es así, doctora? Sí, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que primero que aceptar que el cerebro, como cualquier otro órgano, se envejece. Hay que cuidarlo. Yo creo que eso es el mensaje número uno. Primero, si tiene diabetes, cuídese la diabetes, es una enfermedad tratable. Si tiene hipertensión, cuídese, por favor, eso es vital. Esas dos enfermedades son muy frecuentes de la población y esas empeoran los pronósticos de la demencia. Y también puede producir lo que se llama la demencia mixta, que es muy frecuente, que es encima de eso que tiene Alzheimer, tiene enfermedades vasculares que dañan el cerebro y producen demencia. Entonces una enfermedad mixta es más grave. Después, duerma bien. Después, prepárese porque de alguna forma edúquese. Y de ahí los cuidadores, si yo tengo un papá adulto y tengo que cuidarlo, yo tengo que prevenir y pensar que lo que hagamos bien por ellos, después van a hacer por nosotros. Nuestros hijos van a ver eso primero. Y después tengo que pensar que hay un momento cuando se agita, porque hay etapas de las demencias, y hay una etapa ya tardía especialmente que empiezan a agitarse los pacientes, a no dormir en las noches, a dormir en el día. Entonces imagínate para una persona que la cuida. Entonces no duermen, se agitan. Entonces yo creo que uno como familiar debe aceptar las limitaciones y uno permitir quizás buscar un lugar adecuado para que el papá lo cuide, gente especializada. Y yo diría que más que solamente el amor, ahí sí necesitamos un apoyo multidisciplinario. Nos llega una pregunta, dice, ¿es posible que el trabajador que ejerce desde 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar tenga problemas de memoria? Es una muy buena pregunta, pero eso ya es medicina bariátrica, no sé cómo se llama eso. Claro. El síndrome que se produce en la gran altura. Claro. Bueno, si vive allí, sin duda puede desarrollar la eritremia, ¿no se llama? Sí. Cuando es el un aumento de los glóbulos rojos sí, que le permiten compensar. Yo creo que depende si es agudo o crónico. Si es una exposición aguda, obviamente no le va a poder decir, claro, se va a apunar y va a estar mejor, pero si es una exposición crónica, yo creo que el organismo es sabio y desarrolla habilidades como para compensar la falta de oxígeno. Yo creo que la propia falta de oxígeno no he leído en ningún lugar que sea un problema que pueda producir alteraciones mentales. Pero sí hay estudios que dicen que puede alterar el sueño, que puede producir irritabilidad a los que no están acostumbrados especialmente a eso. Claro. Los que no viven ahí. Pero el trabajador ahí, el organismo tiene capacidad de adaptación. Sí. La gente que vive en la altura no es más desmemoriada que la gente que no vive en la altura. Nos quedan 30 segundos, José. Me salgo un poquito del tema. Lo que pasó con este hombre que disparó en la discoteca gay en Orlando, 50 muertos. ¿Qué hay detrás de un hombre como él? Su ex esposa dijo que sí, que era bipolar y que entonces no le llamaba la atención, que era violento. Sí. No nos ayuda mucho a los intentos de educar a la población cuando alguien tira un diagnóstico al voleo. Primero, no me consta que tenga ese diagnóstico. No, la bipolaridad no explica la acción de este hombre. Aquí hay un problema estructural, hay un problema probablemente en su personalidad. Se trata de alguien probablemente fanático, ¿no es cierto?, que evoluciona en un momento determinado y sí, puede además haber sido bipolar y eso en un momento determinado llevarlo a una acción más impulsiva, pero no es la bipolaridad la que explica que alguien cometa una brutalidad como esta, ¿no? Se utilizan los nombres, se hace mucho daño. ¿Cuántos bipolares que caminan por la vida, que trabajan, que funcionan, que son padres de familia dirán muchas gracias, ¿no? Claro, hay una estigmatización. La estigmatización. Bueno, que no se nos olvide la hora, son las 11 de la mañana. José Vitrán, gracias por estar con nosotros. Tania Quesada también, la psiquiatra de la Fundación Los Dos Nepsis. Que les vaya muy bien. Gracias, Cecilia. Gracias por invitarnos.
Y vamos inmediatamente a las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, ¿qué está